lo vemos mañana. Sí. Ya, en ese ejercicio, miren. ¿Cuál es el problema? Que hay una forma infinito sobre infinito, ¿cierto? Y además, si observan, adentro del paréntesis está la variable y además está en el exponente, ¿sí? Entonces, la sugerencia en este caso es utilizar uno de los límites conocidos, que sería el... ¿Qué estamos escribiendo acá? S vale E elevado a B, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que formar algo de este estilo, adentro del paréntesis, ¿sí? Uno más algo. Entonces, hay varias formas de resolverlo. Vamos a dar la que les di en clase y otra adicional por si es que alguien quiere hacerlo distinto. ¿Cómo sacar el 9? ¿Factorizar por 9? Sí, pero no ayuda mucho. ¿Cómo? Con la X sí. Ya, por ahí sí. Eso va a ser otra forma de resolverlo. Ya. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden hacer? Una fue la que les di en clase, que es hacer una sustitución. Alternativa 1. Usamos una variable auxiliar. Variable auxiliar que la definimos como todo el denominador, ¿sí? 9x menos 5. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿cuánto es 9x menos 3? ¿Qué tendríamos que hacerle a esta igualdad para formar esto? Sumarle 2, ¿cierto? Entonces 9x menos 3 es lo mismo que u más 2, ¿sí? No, porque es que sumarle, o sea, es que si tú lo pasas al otro lado, te queda menos 5, ¿sí? Sí, es que la variable auxiliar se escoge como todo el denominador. ¿Sí? Que la u vale el denominador, pero después para la de arriba, para lo del numerador. Ya, pues que para el numerador nosotros necesitamos todo eso. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué habría que hacer en ambos lados para obtener eso? Esa es la pregunta. Sí, pues entonces, del menos 5, ¿cómo pasamos a menos 3? Sumando 2. Entonces, en ambos lados, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 2. Y ya queda menos 1. Va a pasar para el otro lado, no va a ser el menos 3. Porque ¿Cómo? menos 3 menos 2 va a ser menos 3. Pero es que, ¿cómo se hace la suma en ambos lados? No, porque acá queda menos 3 y queda menos 1. Así. Esa es la parte que no Ya. estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces necesitamos construir el numerador, que sería 9x menos 3, ¿sí? Entonces, pensémoslo, podría ser quizás así, mira, 9x menos 3 o te estoy enredando más ahí. Estoy quitando 2 y agregando 2. Está más complicado. Sí, ya no, para atrás. Es que de aquí tenemos que formar eso de ahí. Entonces, eso, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Qué es lo que le falta? Sumarle 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. A la u igual 9x menos 5 le vamos a sumar 2 en ambos lados. A ambos lados se refiere que da igual. En ambos lados de la igualdad. Siempre que nosotros resolvemos ecuaciones o hacemos cualquier cosa con ecuaciones, las operaciones son en ambos lados. Por ¿Sí? ejemplo, cuando el numerador, no sé, arriba es más 1 y abajo, o sea, porque doy un ejemplo que 7x más 1 y abajo 7x menos 1 sería ¿En cuál? porque ahí son iguales, ¿no? ¿Cómo Sí, en este... si
Ya, el u sería 7x menos 1. Sí. Y para que se transforme en un más 1, te habría que también sumar 2. En este caso. U más 2 es 7x más 1. ¿Sí? Al final tienes que sumar en ambos lados lo que te falte. Eso es. ¿Sí? O sea, de arriba tengo que encontrar un número que me dé los de abajo. ¿Sí? En este caso son dos. Sí, en todos son más 2 en esto, pero puede ser otro. Ya. Ya, entonces, ahí tenemos el 9x menos 3. ¿Sí? ¿Que vale cuánto? Vale u más 2. Ya, ahora, al hacer eso, ¿en qué se transforma el límite? ¿Qué queda arriba? Queda u más 2. ¿Y qué queda abajo? El 1 más. ¿Y qué queda en el exponente? El exponente era x, entonces, ¿cómo despejamos x de acá? Sería u más 5 dividido en 9. Eso es lo que queda como exponente. Eso vale x, ¿sí? Ah, y lo último, si el x tiende a infinito, ¿el u a cuánto tiende? A infinito, ¿cierto? Si el x tiende a infinito, multiplicarlo por 9 sigue tendiendo a infinito. Y si le restamos un número, también. Entonces el u tiende a infinito. Ya, ¿y qué ganamos con hacer eso? Lo que está dentro del paréntesis nosotros lo podemos dividir, ¿cierto? O sea, u dividido en u vale 1 y 2 dividido en u queda igual, 2 dividido en u, ¿cierto? Ya, ¿y qué hacemos con el exponente? Hay que separarlo, ¿cierto? O sea, este exponente es lo mismo que 5 novenos u novenos, ¿cierto? Separando el exponente. Ya, pero u novenos es lo mismo que elevar a u y después elevar a un noveno. ¿Sí? U novenos es lo mismo que elevar a u y después elevar a un noveno, porque los exponentes se multiplican. Y ahí el resultado está listo. ¿Por qué? ¿Esto a dónde tiende? Esto es un número. ¿Y esto a cuánto tendía? Si el u tiende a infinito. A 0. O sea, ¿a cuánto tiende lo de adentro? A 1. ¿Y 1 elevado a 5 novenos? 1. ¿Sí? Entonces en realidad no afecta. El límite de esto, aquí sí. ¿Cuál era este límite? E elevado a 2. Ese es el límite conocido. Acá está. ¿Sí? Aquí está un 2. Así que quedaría e elevado a 2. Y si esto tiende a e elevado a 2 y después está elevado a un noveno, ¿cuánto nos queda? E elevado a 2 novenos. ¿Sí? Esa es una alternativa. Ahora les voy a mostrar otra. Quizá ahí les puede ayudar. Esa sería la respuesta final. Si ocupar el límite, es reacomodar todo lo que tienen para utilizar el límite conocido. ¿Sí? Alternativa 2. Ya, estamos resolviendo eso. Lo que vamos a hacer en esta alternativa es factorizar por 9x.
¿Cuánto queda si factorizamos por 9x la primera? 1 menos... ¿Cuánto? 3 partido en 9x, eso es lo mismo que 1 partido en 3x, ¿sí o no? Ahora, si es que no lo ven así, escríbanlo completo. ¿Sería cuánto? 3 partido en 9x. Así quedaría la factorización. Que se puede simplificar, ¿sí o no? Ya, pues simplifiquémosla. Ahí está. ¿Y cómo queda la de abajo? 1 menos 5 partido en 9x, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con los 9x? Simplificarlos. ¿Sí? ¿Y cómo queda el límite? Fíjense que tenemos un numerador y un denominador elevados a x. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Separar. ¿Y cómo quedaría si lo separamos? 1 menos 1 partido en 3x elevado a x. ¿Y el de abajo a cuánto? 1 menos... Eso, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta. ¿A qué tiende lo del numerador? El límite conocido, ¿cuál era? Lo voy a escribir acá. Límite de x tiende a infinito de 1 más b partido por x elevado a x vale e elevado a b. ¿Cierto? Entonces, ¿esto tiene esa forma? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Ya, pero ¿qué pasaría si es que yo tomo todo esto como b? O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren, voy a escribir lo que dije. ¿Eso es lo mismo que el numerador? ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue tomar este menos 1/3 y escribirlo ¿dónde? Ahí, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Y cómo quedaría el denominador si intentamos hacer algo similar? 1 más menos 5 novenos partido por x y todo eso elevado a x. Ya, y ahora sí, ¿cuánto vale el límite de arriba? E elevado a menos 1/3. ¿Y el de abajo? E elevado a menos 5 novenos. Y si hacemos las cuentas, ¿cuánto da? Porque al final son potencias con igual base. ¿Cuánto queda? Menos 1/3 más 5 novenos. ¿Cuánto es eso? Menos 2. El mismo resultado que había salido por el otro método. Entonces, esta alternativa, ¿en qué se basa? Si es que quieren hacerlo de esta forma, yo creo que esta puede, para algunos les puede ser más fácil. Factorizar por este factor. Aquí está. ¿De qué sirve factorizar? Se simplifica, ¿sí? ¿Y qué fue lo que quedó aparte de eso? Quedaron dos expresiones que se parecen al límite conocido. Y lo único que habría que hacer es identificar el valor del b, ¿sí? En este, ¿cuánto vale b? Vale menos 1/3. ¿Y cuánto vale b en el denominador? Menos 5 novenos. ¿Ya? Sí, dejarlo todo en el numerador de la fracción. Pero ahí, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? Porque ahí se parece a este límite, al límite sí, conocido. pero el tema del signo, algo, nada. Ah, es que el signo te queda con signo cambiado, ¿no? Porque piensa que este b, el que aparece aquí, no tiene signo. Si tú dices que b vale menos 1, te quedaría e elevado a menos 1. Entonces,
aquí lo que tú estás diciendo es, ya, todo esto va a ser b. Y ahí se parece, es lo mismo. Sí, pero en el ejemplo que está ahí, el 1 menos 1 partido 3 y el ¿Ese? sube. No, arriba. Donde rayó los 9x. Aquí. Ahí el 3 sube con signo positivo o con negativo. O sea, al final igual que es negativo. Sí, pues sí, este signo tiene que estar. Solo que para que se parezca, yo lo dejo con positivo y dejo el signo menos en el numerador. Y ahí, por ejemplo, en caso del solemne no pongo el más. ¿Baja o...? Es que si no pone el más, no estaría asemejándolo a esto. Vamos a ver que poner el más, pero sin ya. Tienes que poner el más y ahí ver si es que le conserva el signo o no. ¿Sí? Profe, ¿pueden mostrar la alternativa? Ya. La alternativa 1, ahí está. ¿Sí? Entonces, alternativa 1 es con una variable auxiliar. Alternativa 2 no usa variable auxiliar, pero usa una factorización y después reacomodar términos. ¿Sí? Casi lo mismo. Y en el caso de que arriba en el numerador hubiese un más y abajo un menos. No importa, pues ahí si te queda un más, el de arriba te va a quedar, por ejemplo, e elevado a 2 y el de abajo e elevado a menos algo. Da lo mismo. Que al final el número completo con signo y todo va en el exponente. ¿Sí? Independiente si es positivo o negativo. ¿Ya? Ya, chiquillos, hagan ustedes el C. El C y el... No, el C. Profe, pero ese no es de la forma 0 partido 0. ¿Sí, pues? Ya, este límite tenemos que el X tiende a 0. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si ustedes evalúan? Que es 0 partido 0. Arriba queda 0 y abajo queda 0. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una forma sería intentar factorizar y hacer esas cosas, pero ¿por qué no se puede? Porque la variable está en el exponente. ¿Sí? Si estuviera abajo sería un polinomio y ahí podríamos factorizar. ¿Ya? Pero en este caso, como está en el exponente, no podemos hacer una factorización para cancelarlo con la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que utilizar? Es el límite especial. ¿Sí? El a puede ser cualquier número. Entonces la pregunta sería, ¿cómo transformamos eso en cosas de ese estilo? ¿Se podría separar o no? ¿Qué es lo que le falta? Y sí, vamos a separar. Pero ¿qué es lo que le falta para que se parezca? Un 1 o un menos 1, depende cómo lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, justamente hacemos el clásico truco en matemáticas de agregar y quitar algo conveniente. ¿Qué va a ser un 1? 3x menos 4x más 1 menos 1. ¿Están de acuerdo que podría escribir el 1/5 afuera? Siempre que aparece un número, podemos sacarlo. ¿Cierto? Un número que esté multiplicando. En este caso, ¿qué cosa estamos multiplicando? El 5 abajo. ¿Sí? Entonces, ese 1/5 o ese 5 en el denominador perfectamente puede quedar fuera del límite. ¿Cómo? Como 1/5 porque el 5 está en el denominador. Y cuando queremos multiplicar en el denominador, en realidad es 1 dividido el número. ¿Sí? Ya, entonces, ¿eso se parece al límite especial o no todavía? ¿Qué habría que hacer? O sea, por una parte, este 3x, o sea, 3 elevado a x, tendríamos que restarle 1, ¿cierto? Juntémoslo con ese de acá. 3x menos 1. Ya, y el 4x, o sea, 4 elevado a x, ¿con quién lo juntamos? Con el más 1, pero vamos a factorizar por un signo menos. Sí, porque miren, el menos 4 elevado a x, aquí lo estaba escribiendo como 4 elevado a x, pero ¿qué tengo que hacerle para que quede negativo? Ponerle un menos. Y el menos por el menos 1 queda s más 1. Ya, ¿y cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite de eso? Logaritmo natural de
3. Menos, ¿cuánto vale el límite de eso? Logaritmo natural de 4. Siempre el logaritmo natural de la base de la potencia. ¿Sí? O sea, ese es el que se repite ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto quedaría el otro? Logaritmo natural de 4. Y si queremos juntar todo para que quede un poco más bonito, ¿cómo sería? Logaritmo natural de 3/4. Sí, porque se acuerdan que había una propiedad de los logaritmos que decía eso, ¿no? Logaritmo de la división es la resta de logaritmos. O al revés. Resta de logaritmos es lo mismo que el logaritmo de la división. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Encontrar o decidir si tenía asíntotas, ¿cierto? De todo tipo. ¿Por cuál partimos? Asíntotas horizontales. Ya. ¿Cómo buscábamos asíntotas horizontales? No, pero más simple que eso. ¿Cuál era la definición? La X se hacía tender al infinito, ¿cierto? ¿Y qué tenía que pasar? Nuestra función tenía que tender a un valor fijo. ¿Sí? Entonces, eso habría que hacer. Calcular límite de X tiende a más infinito de la función tal como está. Ya, ese límite, ¿cuánto vale? 7. ¿Y cómo se calculaba? ¿Qué había que hacer? Factorizar por x elevado a el menor de los grados. ¿Sí? Y en ambos casos el grado es 2. Así que factorizamos por x cuadrado. ¿Cuánto nos queda? 7 menos 3 partido por x menos 4 partido en x al cuadrado. Eso queda en el numerador. ¿Y cuánto queda en el denominador? X cuadrado factor de 1 menos 7 sobre x más 6 partido de x cuadrado, ¿cierto? Porque estamos factorizando por x cuadrado y aquí ya estaba. ¿Sí? Ya, simplificamos. ¿Y cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale eso? Eso tiende a 0. Esto tiende a ese 0. Entonces, ¿qué nos quedaría como resultado? 7 partido en 1. ¿Qué sería? Ya, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si el límite fue un número fijo. Así, igual a 7, que fue el resultado, es una asíntota horizontal. Pero si llegamos solamente a la parte de arriba, la ecuación está. ¿Cuántos puntos son hasta arriba? Más el texto de abajo. El texto vale, yo creo, unos 2 puntos. Porque hay que concluir, pues, o sea, sacaste el límite, pero ese límite, ¿qué significa? ¿Sí? Pero ese límite es justamente la asíntota horizontal. ¿Sí? Pero en vez de poner, no sé, se me olvidó poner el IS, ¿cómo poner así 7 es una...? Es que 7 qué. ¿Sí? 7 qué, 7 peras, 7 barcos, 7 colegios. Sí, no, si me acordé de ustedes, por eso dije barcos. ¿Ya? Entonces no, pues hay que poner igual a 7, porque eso es una recta. ¿Ya? Es una asíntota horizontal. Preguntas con ese límite, lo hemos resuelto un montón de veces. Así que... Ya, ¿qué se hacía para las verticales? Había que el denominador hacerlo.
Ya, de partida teníamos que buscar números, silencio chiquillos, buscar números que hagan que la función posiblemente se haga infinita o menos infinita. ¿Y cuáles son esos números? Las raíces del denominador, ¿sí? Entonces escribamos, los candidatos a asíntota vertical son las raíces del denominador. Dos puntos más allá. Ya, ¿y cuál es el denominador en este caso? Ya, ¿y cuándo eso se hace cero? ¿Cuáles son los ceros de eso? 1, ¿sí? 1 y 6, ¿o no? ¿Cómo se factoriza? ¿Cuál era la estrategia para encontrar esto? Eran dos números que multiplicados fueran 6 y sumados fueran menos 7. Entonces, 6 por 1 da 6, pero la suma da 7 positivo. O sea, para encontrar el 0 en la vertical tenemos que factorizar y que Sí. la asíntota en Y ahora, si no lo quieren factorizar, pueden usar la fórmula de la cuadrática. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c. Es que es la única forma de resolver eso. ¿Sí? Entonces, o factorizan o usan la fórmula. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo con la fórmula? ¿Ese mismo? ¿Cuánto vale A, B y C en ese si quisieran usar la fórmula? El A vale 1, el B vale y el C. ¿Cuál sería las soluciones? Menos B más menos raíz del discriminante, que era B cuadrado menos 4 por A por C. Y todo eso dividido en 2A. ¿Sí? No, sin calculadora. ¿Por qué hacer con calculadora? ¿Para qué quieren calculadora? Ya, ¿cuánto vale? Estamos haciendo el método largo, pero igual sirve. 6 por 4, 24. 49 más 24. O sea, menos 24, perdón. 25. ¿Sí? Ya, y eso sería 7 más 5 medios. Y la otra sería... 4 ¿Cuánto da? Ah, ¿verdad que primero B Ahí está. al cuadrado menos... ¿Sí? ¿Ven? Sale lo mismo. Las raíces son 6 y 1. Pero si factorizan, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuándo se hace 0 eso? Cuando el x vale 1. ¿Y cuándo se hace 0 lo otro? Es lo mismo. ¿Ya? Pero más largo. Ya, listo. ¿Qué sacamos de tener las raíces? Exacto. Estas son posibles asíntotas. ¿Sí? El 1 y el 6. Entonces, verifiquemos. ¿Vamos a tener que escribirlo nosotros igual que la solemne o no? Idealmente. Es porque quería nomás y... También por correo después. Aquí, hermano. Yo pongo el verifiquemos ya en 0005 puntos, hermano. ¿Cachai? Le pongo todas las cosas vacío, pero. Vacío le mando. Asíntotas verticales, ¿cachai? Abajo verifiquemos. ¿Fue igual? ¿Cuántas preguntas? Eso vamos a ver. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo verificamos si son asíntotas verticales? Hay que tomar el límite cuando el x tiende a ambos. ¿Sí? Y ojo, aquí puede ser por derecha o por izquierda. Ustedes escogen. ¿Cuánto da si ustedes reemplazan? Abajo da 0. Y arriba 0 también, ¿cierto? ¿Qué hacíamos en las formas 0 sobre 0? Factorizar. Para poder simplificar, ¿cierto? ¿Cuál sería una factorización?
arriba. Ya, x menos 1 tiene que estar, ¿cierto? Porque el 1 es raíz. ¿Y cuál sería el otro factor? El otro factor es fácil sacarlo porque miren, x por cuánto da 7x cuadrado. 7x. ¿Cierto? Ya, y menos 1, ¿por cuánto da menos 4? Ahí está. Esa es la factorización. También puede ocupar cuadrática. Te va a salir 1 y menos 4 séptimos. Ya, y abajo, ¿cómo sería la factorización? X menos 1 factor de... Ya lo dijimos, x menos 6. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Con quién? No es que ese va a ser cuando hagas la mixta. Mira, 4x menos 7x te va a dar el menos 3x. Cuando haces la distributividad. ¿Sí? Ya, ¿y cuánto vale ese límite? Ya, ¿dio infinito? No, dio un número. La conclusión sería que 1 no es asíntota vertical. ¿Ya? Y si prueban por izquierda les va a dar lo mismo, de hecho. ¿Sí? Porque en alguna parte utilizamos el hecho de que fuera por derecha. No. Miren, le ponen ahí y en realidad el resultado es el mismo. ¿Sí? No. No, porque está reemplazando el 1, independiente si es por arriba o por abajo. Entonces la asíntota vertical debe ser infinito. Sí, pues, entonces, x igual a 1 no es asíntota vertical. ¿Cuál sería la otra opción? Ya, esa está lista. Nos faltaría probar con 6, ¿cierto? ¿Tiene que ser con las dos, profe, solo con una? Con las dos. Porque perfectamente podrían las dos ser asíntota vertical. ¿Sí? Podrían ser las dos, puede ser una sí, una no, o podría ser ninguna. Ya, probemos por derecha. ¿Sí? Puede ser por derecha o por izquierda, insisto, eso... es que cuando les da 0 sobre 0 generalmente no es. ¿Sí? Porque ahí al hacer la factorización se va a ir el término. ¿Sí? Pero no es que sea siempre así, sino que generalmente va a pasar que al ser 0 sobre 0 no va a ser. Justo en la prueba, como dijo el este otro, que alega siempre. En buena, sí. Pues. Profe, ¿cuántas preguntas tendrá la prueba? ¿No sabes? 3. Pero estamos pasando... Ahí llevan 4 cosas. Ya, pues. Entonces... ¿Cuántas preguntas haces? La primera pregunta me meten... Ya, ¿cómo nos quedaría? La mayor no entendiste nomás. 1, 2 y 3. Ah, con esto vamos a hacer cosas. No, pues no. Son 2 cosas. ¿Y cuál es? ¿Esto es lo mismo? Sí. Atención. Tenemos que sacar el límite de esto, ¿cierto? Cuando el x tiende a 6. Por derecha o izquierda, da lo mismo. Ya, esto ya le buscamos la factorización en el anterior. Era eso, ¿cierto? ¿Qué podíamos hacer con el x menos 1? Ya, y ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale ese límite? Pero, profe, ahí no sería x menos 6. ¿Cómo? ¿No sería x menos 6? Abajo. En vez de x menos 1, x menos 6. Ahí está, pues. Pero arriba no es también. Ah, no, es que arriba el 6 no tiene nada que ver. Pues esto ya lo habíamos factorizado antes. Ahí está. Lo copié nomás. ¿Sí? Ya, entonces, este límite. ¿Cuánto vale? ¿Qué pasa si ustedes reemplazan el 6 arriba? ¿Cuánto da? 6 por 7, 42 más 4, 46. ¿Y cuánto vale lo de abajo? Es 0, pero aquí viene la pregunta. ¿Es un 0 positivo o un 0 negativo? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Que el x es mayor que 6. En otras palabras, x menos 6, ¿qué signo tiene? Positivo.
¿Sí? Entonces, ese 0 en realidad es un número que tiende a 0, pero por derecha. ¿Y cuánto sería la división? Infinito positivo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hubiésemos tomado por izquierda? Esto hubiese sido un 0 por izquierda y el resultado era menos infinito. ¿Se dan cuenta que da lo mismo cual tomen? Va a ser asíntota igual. La otra no es necesaria sola, ¿verdad? ¿Cuál? La que viene acá. Ah, era así, no tenía horizontal. ¿Qué es horizontal? Entonces no es necesario sola. No debería. Ya, entonces, asíntotas horizontales, estamos recapitulando. ¿Tenía? Sí, I igual a 7. Asíntotas verticales, ¿cuántos candidatos habían? 2. Pero ¿cuántos en realidad eran asíntota vertical? 1, que era la x igual a 6. ¿Sí? Ya, y oblicua, No tiene. ¿por qué no? Tiene horizontal. Tiene horizontal. ¿Sí? ¿Cuántos puntos se hago las líneas, los gráficos? ¿Y llegaste? Ahí dice la línea para allá, que se punta. Además, como f posee asíntota horizontal, no posee asíntota oblicua. ¿Sí? ¿Y por qué no puede tener oblicua? Porque si se acerca a algo que está horizontal, no se puede acercar a algo que está en diagonal. ¿Sí?